Hola, soy Verónica Insausti y les doy la bienvenida a la entrevista. En esta ocasión nos acompaña Dereye Alemanyu, coordinador ejecutivo de la Alianza Global por la Justicia Fiscal. Anteriormente fue presidente fundador de The Justice Network África y también asesor principal de justicia económica en Christian Aid. Antes de unirse al sector de las organizaciones sociales, trabajó también como profesor en la Universidad de Berlín. Muchas gracias, Dereye, por estar con nosotros. Lo hemos escuchado decir que la economía global no integra al sur, a nuestros países de Latinoamérica y el Caribe, y que se necesita una nueva estructura financiera. ¿A qué se refiere con ello? We hear often that it is a globalized economy. In a Estamos en un globalized mundo globalizado economy, there is y se interdependence. supone que en un mundo globalizado debería haber The one side, interdependencia mutua, the way pero lo que global ocurre es que hay una one side dependencia south realmente global, del sur global para somehow el norte global. subsidized by Y the global south. esto tiene que ver And con las reglas de this juego, not only to em, do with the rules, porque but eso hace to que how el these sur, offices además de no in tener developing countries. To give you an estructuras de example, producción que le permitan in a global system of labor, ser autónomos, digamos, de alguna forma, em, en el momento en el que ocurre algo, this si un produces país need depende to solamente de la provide exportación de productos and primarios depend on the y no import of tiene forma de finished products, procesarlos, sino que those importa los products, productos then procesados, when something happens, entonces there is en el no momento en el que price war. ocurre When cualquier it happens, the problema, possibility of processing it yourself este país is also va a reduced tener, because the va a price quedarse con estos and productos primarios sin tener cómo aprovecharlos. or any so what else Entonces, is esta es un dependent sistema de interacción dependent que se right generó desde el colonialismo y que lamentablemente se mantiene since the incluso end of ahora. colonialism up to this day. And the other example, the other important thing is so because of this, the high end Em, value chain y in the el north, problema for example, principal no solo viene de las reglas, Colombia, sino que viene Ecuador, de las Panama, valoraciones de la then posición de los there is a very países good dentro de la cadena de so valor. second Entonces, these los these países con poder countries se quedan en la parte con mayor valor dentro de la cadena de producción, cannot mientras que los países que están dependiendo del sistema only son los que se mantienen dentro de la parte baja en valor dentro de la cadena de producción. Y el ejemplo que nos da es sobre la producción del cacao, donde países como Colombia o incluso países de África son los que producen el cacao, producen la fruta, producing pero but quienes por más de 200 años se han conocido como productores de excelencia, digamos, de los chocolates o de los productos finales de este bien, son Suiza, son Bélgica, que no producen ni siquiera un solo grano de cacao. with the Y en este sentido hay un concepto this que is the lo problem presenta el Fondo right Monetario Internacional, when que tiene que ver con el ajuste estructural. there is Y la propuesta desde la alianza es there que are no se hable de un ajuste estructural en el que los países dependientes se sumen a la estructura existente y a la utilización de este poder que es tácito, pero que también es explícito, sino que se transformen estas relaciones para que no haya dependencia, sino real interdependencia global. Muy bien, entonces esta nueva estructura financiera que se está planteando, pues hay que librar la batalla normativa en el marco de Naciones Unidas. ¿De qué forma se haría? my suggestion is just to start from it should not start from La the respuesta es que it no should debe start ser una iniciativa que it should nazca start en from the Naciones national Unidas, level. Why? sino que Because they nazca are de the los ones países. as independent.
en la que cada país se pregunte a sí mismo dónde quiero estar en términos de independencia y no de dependencia, y por qué razones no estoy en esta posición de independencia, qué debería hacer para llegar hasta ahí. El rol que se propone para las Naciones Unidas es el de canalizar estas iniciativas de país desde su propia realidad. Muy bien, como usted bien decía, es hora de organizarnos de una forma más colectiva, ¿no? Pero no tanto desde los estados, sino también desde las organizaciones de la sociedad civil que a su vez presionen a sus gobiernos para lograr este objetivo. Yes, it is. I come from Africa. I can give you an example from there. There is Em, very strong es collaboration súper importante la coordinación y de hecho el ejemplo de África es que cualquier movilización en esta línea surge de la coordinación entre el organismo equivalente a CELAC, que es el que lidera las movilizaciones en torno al crecimiento económico regional, the whole y la sociedad civil. story of the Y en este sentido, las dos demandas que conjuntamente se han llevado a cabo desde el inicio de estas movilizaciones es uno, la coordinación regional, porque no hay forma de que se pase de la dependencia a la interdependencia, manteniendo las relaciones y el seguimiento al status quo, a las formas en las que ya se vienen haciendo las cosas. Y la segunda demanda tiene que ver con el comercio. El comercio tiene muchísimo poder sobre los países, y si los países de una región directamente y de forma independiente comercializan con el norte global, no hay, en lugar de priorizarse, digamos, entre ellos, de comercializar entre ellos, en el momento en que el norte global tiene alguna forma de retaliación, no hay forma de ser resilientes. that is why structural change at the country level and Y estas dos demandas de la cooperación y del comercio hacen que de alguna forma se incremente el poder de negociación que el sur global tiene para con los países y las economías más grandes. around this slogan. Independent development policies at each country, regional integration to make the South stronger in its bargaining power and everything. ¿Qué significa cuando usted dice que hay que reconcentrarnos hacia la economía real? ¿Qué quiere decir con eso? The financial sector is meant to collect the savings in the society and give it for those who want to invest so that they produce, pay their interest, produce what people consume. If you look at the structure now, most of the financial sector is dominated by speculation. There was a law. El sistema, ¿cómo funciona el sistema? Está la parte del sistema financiero y la parte del sistema productivo, donde el sistema financiero actualmente se ha desvinculado del sistema productivo en cuanto a la generación y transmisión del valor.
esto se da porque dentro del sistema financiero las formas en las que se dan las transacciones están desvinculadas en plazo de cómo se genera valor dentro del sector real, el sector productivo. Eh, Hay inversiones que permiten réditos después de 3 meses, por ejemplo, y esto no está relacionado con una producción real. Entonces, como resultado, el dinero, el valor en la forma en la que se reparte actualmente, es un sistema de apuestas. Es una apuesta, es una lotería. Porque a quienes están en este sistema de especulación, si les va bien y todo funciona, son quienes acaparan el valor mientras este no se transmite hacia quienes están generando el valor real dentro del sector productivo. So what this means is you drain resources from the real economy, which can produce something useful that creates employment. You will make your money in the speculative area, which gives you Aquí la propuesta entonces tiene dos componentes. El primero, que tiene que ver con la regulación de las inversiones y del sector financiero, para que no se permita esta especulación tan excesiva. Y la siguiente, con la canalización de que las inversiones estén orientadas hacia el sector productivo, hacia producir realmente. Y esto era así, pero se fue perdiendo desde la introducción de liberalismo, neoliberalismo, y las reglas de juego se fueron transformando para favorecer la especulación. Y algo interesante, o cuando esto se termina siendo peligroso, cuando hay esta transferencia a través de transacciones sucesivas de las inversiones dentro del sistema financiero, que incluso en muchas ocasiones se pierde hasta la trazabilidad. O sea, no se sabe quién originó la deuda, dónde se originó, porque se ha transado tantas veces generando dinero falso realmente en este proceso, y no asociado a ningún sistema productivo que en el momento en el que el sistema productivo, el sistema real, tiene algún problema, algún shock o alguna crisis, esta burbuja que se genera con el sector financiero y todas las transacciones que se generan a través de una sola actividad productiva, explotan, y esto es el peligro que hay. Entonces, por eso se están movilizando estas dos cosas que finalmente buscan la conexión entre las actividades del sistema monetario, del sistema financiero y el sector real, que es donde se genera valor realmente en la economía. To make it serve the real economy was loosened by neoliberalism.
Y esta crisis del sistema económico que estamos viviendo hoy en día a nivel global ya está repercutiendo en economías como en las de Europa o las de propio Estados Unidos. ¿Qué efectos va a tener sobre la región latinoamericana lo que estamos viendo hoy en día en el mundo? You know, it is already this one-sided dependence we mentioned, discussed earlier. Todo procede de la interdependencia de la que habíamos hablado antes, que no existe, sino que en realidad es una dependencia. Esta dependencia podría mostrarse con dos ejemplos específicos. El primero es quizás el de la deuda, donde no solo que los países están endeudados con estas grandes potencias y, por ejemplo, Estados Unidos en dólares, con la diferencia de la apreciación de la moneda, que ya se incrementa el capital que tienen que pagar, sino que además estos países, como respuesta unilateral, con lo que creen que es beneficioso para ellos, suben las tasas de interés, incrementando no solo la deuda, sino también el servicio de deuda para las economías más pequeñas. El otro ejemplo es el que está relacionado con el comercio, y esto ocurre porque no solo se reduce la cantidad de comercio, es decir, de exportaciones desde los países en vías de desarrollo a los países desarrollados por la crisis, porque consumen menos, porque ya no hay tanta renta, porque no pueden importar tanto, reduciendo los ingresos que tienen estos países pequeños por las exportaciones de sus productos, sino que además, con la dependencia que se tiene, como los países más pequeños y en vías de desarrollo tienen que comprar los productos elaborados, los productos transformados o industrializados, estos vienen más caros. Entonces es un doble impacto en las economías por el lado del comercio, porque no solo se reducen tus ingresos, sino que además se incrementan tus gastos en la comercialización con estos grandes países. Y se podrían dar muchísimos ejemplos más, pero estos dos, el de la deuda y el del comercio, simplifican y son como quizás los más representativos. Adicionalmente, se tenía con la pandemia se hizo muy evidente la fragilidad de las economías en vías de desarrollo, y esto porque varias cosas, pero como ejemplos también, en lugar de dejar la inversión para fortalecer los sistemas de salud, para generar que el sistema pueda mantenerse en equilibrio ante situaciones de crisis, se hizo inversiones en temas como turismo, por ejemplo, dentro de Centroamérica, que es muy importante. Y la consecuencia de esto es que este es un sector que se cayó dentro de la pandemia y ahora está pidiendo recuperación. Es decir, además de las exenciones y de los beneficios que ya las grandes aerolíneas recibían antes de la crisis, ahora también se está destinando bastante parte de las exenciones y de los procesos de recuperación para apoyar a estos sectores, sin considerar esta falta de resiliencia y esta falta como de fortalecimiento estructural o institucional, que también hace que el impacto sea muchísimo mayor
dentro de los países en vías de desarrollo. Stronger in the north. Bueno, muchas gracias, Dereye, por esta entrevista, muy amable. Thank you.